La amante de Bruges, Henry James. La pequeña galería de pintura de M es el típico museo de provincia, frío, trasnochado, sin visitantes y conteniendo un conjunto de pequeñas obras de pintores cuya trayectoria no tuvo realce. El techo es de ladrillo y las ventanas tienen cortinas de ajada lana estampada. La luminosidad es pálida y neutra, como contagiada de la deslucida atmósfera de las pinturas. Los temas representados son, por supuesto, de tipo académico, el juicio de Salomón y la furia de Orestes, además de unos cuantos elegantes paisajes al modo dieciochesco, enfrentados a media docena de pulcros retratos de campesinos franceses de la época que se diría contemplan con perplejidad esos paisajes. Para mí, lo confieso, el lugar poseía un melancólico encanto y no me parecía absurdo disfrutar de esas un tanto absurdas pinturas. La forma de pintar francesa tiene siempre un agradable toque peculiar, aunque no esté detrás la mano de un maestro. El catálogo además era increíblemente bizarro, una auténtica antología de literatura trasnochada, con comentarios al modo del inefable Le Harpe. Mientras lo hojeaba, me pregunté hasta qué punto reprobaría dichas pinturas y dicho catálogo, ese único hijo de M que había alcanzado cierta notoriedad más allá de los límites de la población. Era una conjetura pertinente, porque había sido en estas crepusculares salas en donde este profundamente original artista habría oído las primerizas notas de su naciente genio, al principio no creyéndoselo del todo, podemos suponer. Algún domingo, de la mano de su padre, contemplando, sonrosado y con los ojos muy abiertos, la clásica ira de Aquiles y los pálidos tintes de la carne de Dido, más tarde, las manos en los bolsillos, ya con un incipiente sentido crítico y en la mente la imagen clara de un Aquiles más logrado y de un Dido más hondamente deseable. En realidad, la conjetura era doblemente pertinente porque el pequeño museo había logrado por fin, a base de mucho esperar y de pacientes negociaciones, poseer una pintura de Bruges. De ello fui puntualmente informado por el conserje, una persona bastante mermada por los años y por un catarro crónico, pero aún lo suficientemente sana como para exhibir su sapiencia estética a un extranjero que suponía distinguido. El hombre me condujo hasta donde se hallaba expuesta la gran obra y colocó una silla en el lugar idóneo para que pudiera ver el cuadro con luminosidad óptima. El célebre pintor había abandonado su ciudad natal bastante joven antes de hacerse famoso y su poco comprensiva familia, el padre era un molesto farmacéutico que admiraba las artes, pero le producían horror los artistas, había tenido escaso cuidado en conservar sus bocetos primerizos. ¡Qué insensatos! Un mero garabato con su firma podía ahora reportar cientos de francos, y en la localidad aún tenía parientes a quienes el dinero no precisamente le sobraba. Obtener una obra suya resultaba muy costoso y el pequeño museo, aun con corazón anhelante de madre, no disponía, sin embargo, de la suficiente capacidad maternal de ahorro. El asunto se había, pues, tenido que solventar mediante suscripción, y la pintura había sido finalmente comprada. Para que la suerte fuera completa, 15 días después de entrar en posesión del cuadro, Bruges moría de unas fiebres en Roma, y sus obras se cotizaban a fantásticos precios. Este era el cuadro que había lanzado a la fama al pintor. En efecto, el retrato de la dama con chal amarillo en el salón de 1836 había hecho época. Todo el mundo había oído hablar del chal amarillo. Se hablaba de él como del sombrero de paja de Rubens o del guante rasgado de Tiziano, y, si no era así, la posteridad lo diría. Tal fue el susurrante discurso que me soltó el conserje mientras yo examinaba esa excelente muestra de la primera época de Bruges, detectando yo, en lo último que me dijo, una lastimera cadencia que parecía denotar una clara previsión de la cosecha de francos que iban a tener la suerte de recaudar sus sucesores en el oficio. Sería una alabanza deslucida decir que una sola mirada al cuadro compensa el precio de la entrada. Se trata de un soberbio trabajo y me demoré una media hora larga ante el mismo, presa de un tan sereno placer que casi me olvidé que tenía junto a mí al fastidiosamente hablador conserje. Es un retrato de medio cuerpo que representa a una joven mujer, no exactamente bella, pero en absoluto anodina, envuelta con sencilla elegancia en un chal de seda amarilla bordado, todo él con un arabesco fantástico.
una joven morena, de rostro serio y vestida de negro, y tras ella un fondo de sobria tonalidad con el que el deslumbrante pañuelo contrasta espléndidamente. Parece realmente que irradie luminoso color, haciendo que la pintura resplandezca a pesar de sus sombríos componentes, lo cual no impide que lo mejor de la obra sean, sin embargo, los matices de los fragmentos de carne que deja ver. El retrato carece de un armonioso acabado, esa magistral ligazón de los diversos componentes que el pintor más tarde dominó. La pincelada es apresurada y en ciertos sitios un poco recargada, pero la espléndida vivacidad y energía y la casi infantil ingenuidad de algún atrevido rasgo hacen de la obra un ejemplo capital de ese instante en la historia de todo genio en que florece lo que hasta ahora era sólo promesa, adquiriendo de pronto su definitiva fuerza. No era de extrañar que la pintura hubiese causado tanto impacto. Los críticos más sagaces advirtieron que contenía esa inapreciable cualidad que el artista obtiene solo una vez en su vida, el brote primigenio de su talento, la flor de su originalidad. A rato de contemplarla, sin embargo, me pregunté si no contendría algo aún superior, el reflejo de un aliento casi tan profundo y ardiente como el talento del artista. A pesar de la expresiva serenidad de la figura, las cejas y la boca manifestaban un destello de agitación contenida, los oscuros ojos grises casi centelleaban y la carne de las mejillas ardía ominosamente. Era evidente que se trataba de algo más que de un chal amarillo. Para el ojo analítico era la pintura de una mente, o al menos de un estado de espíritu. ¿Quién fue esa mujer? Pregunté a mi compañero. Se encogió de hombros y por un instante pareció inseguro, pero, como francés que era, no dudó en expresar así su opinión. Mon Dieu, un amante del señor Brisset. C'est artiste. Abandoné la sala, pasando a otra adjunta en donde me estuve solazando una buena media hora. Al regresar a la primera me encontré con la silla ocupada por una dama, en apariencia el único, aparte de mí, visitante del museo. Me fijé en ella lo justo para advertir que, aunque bonita, ya no era joven, que iba vestida de negro y que miraba con gran atención la pintura de Brisset. Esa atención con que contemplaba la obra acabó trayéndome, y mientras acababa de concretar mis impresiones, la fui mirando disimuladamente. Estaba tan lejos de ser joven que su cabello era blanco, pero con ese encantador y a menudo prematuro brillo de las morenas hermosas. Tenía al conserje a su lado, explicándole, y creí notar en sus breves respuestas, porque no preguntaba nada, que tenía acento inglés. No tuve tiempo de especular más, ya que la mujer, como presa de un súbito embarazo, por sentirse observada, se envolvió en el chal, se alzó y se dispuso a marchar. Debía haberme retirado antes, pero su brusco movimiento hizo que nuestros ojos coincidieran y, en su rápida y ligeramente despreciativa mirada, vi algo que contribuyó a que mi curiosidad quisiese sacar provecho de lo mejor que hay en la cortesía. Se fue, pues, y yo me quedé mirándola, y en cierto instante en que giró la cabeza creí advertir que mi anterior manifiesta sorpresa la había hecho enrojecer. La contemplé abandonar lentamente la sala y a pasar a la siguiente, en donde miró con vaguedad las pinturas expuestas. Entonces eché una interrogativa mirada a la dama del chal amarillo. Sus sorprendentemente vívidos ojos respondieron a mi pregunta con la máxima efectividad. Quedé satisfecho y abandoné el museo. Posiblemente fuera más correcto decir que quedé por completo insatisfecho. Caminé al azar por la pequeña población hasta dar con el paseo principal. El paseo principal de M es un lugar sumamente agradable. Se extiende a lo largo de la muralla que rodea el casco antiguo, desde cuyo robusto parapeto, desgastado por las numerosas generaciones que por allí han recalado, se puede contemplar un difuso pero encantador paisaje provenzal. Hacia la mitad de la muralla hay un puñado de apretados tilos, con bancos en los espacios intermedios, sentarse a la sombra de los cuales tiene el inconveniente de que la perspectiva queda reducida debido a la altura del parapeto y a la longitud de las ramas. Del paisaje solo se puede ver desde ahí un largo segmento horizontal con un radiante tramo de rocas blancas y vaporosos olivos relumbrando en la luminosidad meridional. Excepción de una o dos niñeras con un par de niños escarbando en la tierra, de un ocioso aprendiz dormitando sobre un banco y de una pareja de uniformados soldados apoyados en el muro, yo era el único paseante en la zona, un lugar hecho a medida para disfrutar de la soledad. Siendo por naturaleza un auténtico viajero sentimental, nada amo más que, tras encender un cigarrillo, perderme en la meditativa captación del color local.
Me gusta saborear lo pintoresco y el panorama ante mí lo era de modo considerable. En esta ocasión, sin embargo, la sombreada muralla y el distante paisaje me parecieron menos interesantes que una figura borrosa pero distinguible que en el acto atrajo toda mi atención. La muda certeza que me poseía antes de abandonar el museo me confundía más que me iluminaba. ¿Fue esa modesta y venerable persona la amante del ilustre Brisset? Uno de esos artistas, como proclamaba el rumor general, en el más envidioso y también honorable sentido del término. En una palabra, ella era la mujer del retrato. En un tiempo en que su complexión se lo debía sin duda permitir, habría usado el chal amarillo. Los años la habían cambiado, pero no del todo, como lo denotaba el que hubiera venido aquí a contemplar de modo tan decidido ese monumento a sus encantos juveniles. ¿Qué habría venido? ¿Sería casualidad o vanidad? ¿Qué le parecía verse tan extrañamente diferente de lo que una vez fuera, verse como la desarmada espectadora de su supervivencia en la posteridad? Cuanto más analizaba la impresión que me había causado, más seguro estaba de que no era francesa, sino más bien una modesta solterona del mismo origen transatlántico que yo, de esa América con tan poco reclamo para la posteridad como ese deslucido museo, el cual, bien mirado, provocaba ese escalofrío mortuorio, fruto del modo de reconocernos de que esa misma posteridad tanto gusta. Se me hizo difícil reconciliar a la dama con ella misma, y fue bajo la inquietud de la conjetura que abandoné el lugar y caminé hasta el final de la muralla. Al llegar ahí dejé, sin embargo, de conjeturar, atónito ante la casualidad que se producía ante mis ojos, porque nada menos que la pretendida amante de Brisset se hallaba sentada en uno de los bancos bajo los tilos, se hallaba mirando pensativa hacia la lejanía, del mismo modo que lo hacía en su retrato, pero al yo pasar me dirigí una mirada, esta vez sin ningún signo de embarazo. Lentamente recorrí de nuevo el camino de la muralla y mientras lo hacía, tal vez fuera por el delicioso suave aire, por el soleado paisaje de rocas y olivos, o debido a cierto sentimiento de fraternidad por hallarnos aislados en medio de circunstancias tan acusadoramente foráneas, así como producto de una curiosidad que no era sino el franco reconocimiento de un hecho obvio, surgió en mí un impulso que enseguida se transmutó en decisión determinante, rara para mi talante tímido. El caso es que lo decidí y lo llevé a cabo. Acercándome a la mujer le hice una leve reverencia. Ella aceptó mi saludo con una mirada que no fue exactamente de desconfianza, pero sí pareciendo demandar una explicación. Para dársela me senté junto a ella. Algo en su rostro hizo que me fuera fácil la explicación. Estaba seguro de que era una solterona gentil, pero a la vez decididamente excéntrica. Su edad le daba libertad para ser tan franca como quisiera, y aunque yo era algo más joven, tenía suficientes canas en mi mostacho como para disipar posibles reticencias, y de hecho sonrió ante mi ardiente impaciencia. Un sonreír que, cuando percibió que mi acercamiento era sumamente respetuoso, derivó en abierta risa, con lo que la presentación pareció culminar en una total confianza. La gris indiferencia de la histórica muralla, el paisaje sembrado de olivos y el clima foráneo provocaban evidentemente que su espíritu se sintiese liberado de la habitual presión de los convencionalismos sociales y, además, como algo lo proclamaba en sus ojos, el pozo de memoria de su alma se hallaba tan fuertemente agitado que se desbordaba. Creo que durante las 2 horas que estuvimos juntos se pareció más a su retrato que en los últimos 20 años. De algún modo, a los pocos minutos resultaba del todo natural que yo permaneciese ahí, sentado, un perfecto extraño, escuchando una historia en la que las iniciales vacilantes respuestas a mis preguntas fueron adquiriendo consistencia a lo largo del discurso. Debo añadir que me esforcé en aparecer como un fervoroso admirador del deplorado Brisset, lo cual no era sino la pura verdad, y demostré categóricamente que conocía bien su obra. Éramos así, ambos, peregrinos en la misma fe, y esto nos posibilitaba debatir sus misterios. Repetiré la historia literalmente, y de seguro que no transgrediré los honestos límites del celo editorial, si me permito aportar una sola cláusula, ausente en el relato, que la narradora debió ser, en esa época, una muchacha realmente encantadora. Había pasado con una sobrina el invierno en Cannes, dijo, cuando, por casualidad, oí decir a un caballero inglés interesado en estas materias que el chal amarillo de Brisset había sido adquirido por este pequeño museo. En su viaje desde París había hecho una parada para verlo y, aunque famoso connoisseur que se supone es, pobre hombre, ¿sabe que no llegó a descubrir lo que a usted le tomó solo un instante advertir?
No logré hacérselo ver, pese a su amabilidad en explicarme, guía de ferrocarriles en mano, cómo podía hacer para desviarme de mi viaje a París y poder así pasar un día en M. Me contenté con decirle que había conocido a Brisset 30 años atrás y había tenido la suerte de ver entonces su primera obra maestra. Incluso refiriéndole esto, no sospechó nada, aunque, de hecho, ¿por qué habría de sospechar algo? Cuando, hace un rato, me he sentado ante el cuadro, he tenido la impresión de no ser esa mujer de extraña y cínica sonrisa. Esa pobre chica está muerta y enterrada. No estoy faltando a la verdad si digo que no soy ella, y sin embargo, mientras la estaba contemplando, el tiempo parecía retroceder y la experiencia repetirse. Ante mí estaba un pálido joven con una raída chaqueta y unos brillantes ojos oscuros, deslizando el pincel por un gran lienzo con ademanes que hacían pensar en alguien agraciado con los dones de la verdadera inspiración. Me pareció verme a mí misma, ser yo misma, envuelta en ese famoso chal, posando ahí durante horas en una especie de febrilidad que me hacía olvidar la fatiga. Me he preguntado a menudo si durante esas memorables horas yo era más o menos la misma de siempre y si el singular episodio que acaeció fue fruto de la locura o de un razonamiento cabal. Sucedió en París, a mis 21 años. Viajaba por el extranjero con la señorita Staines, una vieja y querida amiga de mi madre, la cual, los últimos días de su vida, un año antes, se había empeñado en ponerme bajo la protección de la mencionada señora, para quien nunca dejé de ser alguien sin hogar. Mi hermano se había casado recientemente, pero no parecía feliz, y bajo su techo mi papel se había reducido al de conciliadora, sin mucho éxito. La señora Staines era lo que se podría llamar una persona presuntuosa, alguien de nariz aquilina que usaba guantes en casa y te ponía la mejilla para que se la besases. Mi madre, que la consideraba la más sabia de las mujeres, le había escrito desde los tiempos del colegio una carta a la semana que comenzaba: Querida Lucrecia. Pero formaba parte de la naturaleza de mi madre el gusto por ser dominada y avasallada. La señora Staines le enviaba sistemáticamente como respuesta un catálogo de consejos conforme a su posición social, modo de aludir al hecho de que se hubiera casado con un clérigo muy pobre. La señora Staines me acogió con todo, con tanta amabilidad que le tuve que perdonar su frialdad de maneras, aunque cuando la conocí mejor le disculpé esa frialdad porque la vi consecuencia de su condición de mujer decepcionada. Era ambiciosa y había fracasado en sus ambiciones. Se había casado con un hombre de mucho talento, un joven y prometedor abogado con miras políticas y que parecía iba a ser famoso. A ella le hubiera complacido enormemente ser la esposa de un astro de la abogacía y debió esforzarse lo suyo tratando que el marido llegase a lo más alto. Se creía nacida, pienso, para ser la egeria legítima de un ministro. Y un ministro, el pobre señor Staines, hubiera llegado a ser si hubiera vivido lo suficiente, pero enfermó a los 35 años víctima de la sobrecarga de trabajo, falleciendo un año después. Al transcurrir del tiempo, ella transfirió sus esperanzas al único hijo, pero aquí la decepción fue tanto más dolorosa por cuanto su orgullo maternal le impedía cualquier reproche. El vástago del matrimonio era un ser completamente incapaz de seguir los pasos del padre, de llevar a cabo sus compromisos incumplidos. Su talento, si algún talento tenía, se inclinaba por otros derroteros. No pretendía ser útil a la sociedad, sino tan solo un mero elemento ornamental de la misma. Y como prometía ser realmente muy decorativo, a medida que fue cumpliendo años, su madre se fue sintiendo más satisfecha. Llegó a ser guapo a tal extremo que resultaba evidente que cualquier cosa que pudiese realizar siempre iba a merecer menos alabanzas que su magnífico aspecto de decoroso joven Apolo. Cuando lo vi por primera vez, habiendo acabado el colegio, podía bien haber pasado por un incipiente gran hombre. Tenía un perfecto aire distinguido en su actitud y maneras. Nunca había sido un joven especialmente elegante, digno y bien educado. Era alto, delgado, guapo, con un bonito cabello rubio ondulado, cubriendo su bien conformada cabeza, unos ojos azules, claros y fríos, como una mañana invernal, una dentadura tan hermosa que la infrecuencia de su sonrisa parecía ser pura modestia, y una general expresión de discreción y madurez que parecía desmentir cualquier imputación de ser un mero pisaverde. Al poco de tratarlo, tal vez se le hallase un tanto imperturbablemente pulcro y educado, y si le hubiese preferido de maneras menos perfectas y con la corbata una pizca torcida. A mí, lo confieso,
Me impresionó mucho desde el principio y secretamente lo reverencié. Jamás había visto caballero de tal calidad y dudaba que existiera otro parecido en el mundo. Claro que mi experiencia del mismo era reducida, viviendo como lo había hecho entre lo que Harold Stein hubiera considerado gente de baja estofa, de esa que lleva el sombrero mal cepillado, para entendernos, pero descubrí, y no lo lamentaba, que me agradaban los méritos de condición más refinada, y de hecho, siendo bastante ignorante, mis juicios no eran desacertados. Harold, por otro lado, era alguien perfectamente honorable y amigable, y su único defecto era que parecía más sabio de lo que razonablemente cabía esperar. De noche, especialmente, con corbata blanca, apoyado en el marco de una puerta y su bella cabeza sobresaliendo por encima de la multitud, parecía un inescrutable joven diplomático cuyo escepticismo no había acabado de deslucir su cortesía. Gracias a su madre poseía los suficientes medios para una cómoda manutención, pero, aunque tenía gustos elegantes, el amor a la ociosidad no era uno de ellos, y coincidió con su madre en que debía elegir una profesión. Pero aquí fue donde ella topó con la horma de su decepción. No había habido en su familia más que jueces y obispos, y cualquier otra cosa hubiera parecido de respetabilidad discutible. Hubo mucho debate entre ellos al respecto, porque en apariencia, al menos, ambos eran uña y carne, y aunque Harold no hubiera solicitado de corazón el parecer de su madre, sí que lo habría hecho por cortesía. En realidad creo que solo había en el mundo una persona cuya opinión le importase de verdad, y esa persona no era la señora Stein, ni jamás lo había sido. Hasta tal punto no lo era que un día la vi llorosa tras una larga charla con él, y ver sollozar a una tan altiva dama resultaba un evento de rareza casi portentosa. Ese día Harold no vino a comer a casa y me pareció que al día siguiente llevaba la cabeza más erguida de lo usual. No hice preguntas, pero un rato después mi curiosidad se satisfizo. La señora Staines me informó con un aire de dignidad que, se notaba, le costaba esfuerzo y con el que parecía querer desanimar cualquier intento de crítica que Harold había decidido ser artista. No es la profesión que yo hubiera deseado, dijo, pero mi hijo posee talento y respetabilidad y logrará que la tarea resulte honorable. Que Harold iba a conseguir como profesional del pincel más que Rafael y Rembrandt no lo hubiera podido afirmar, pero sí que parecía muy feliz, y yo le deseé la mejor de las suertes. Verdaderamente no estaba sorprendida, ya que la señora Stein tenía lo que en cualquier otra persona se hubiera llamado una verdadera manía por los cuadros, los bronces, las tabaqueras y los candelabros. Harold no tenía mucha práctica con el pincel, pero últimamente se servía, creo que hasta lo había diseñado él mismo, de una especie de artilugio bastante ingenuo para realizar sus ocasionales ejercicios y que a partir de aquí utilizaría habitualmente. Recuerdo con regocijo el más característico elemento del mismo, una gran sombrilla blanca, lo suficientemente amplia como para proteger por entero del sol su apuesta figura. Fue por este tiempo que caí bajo la protección de la señora Staines, con tan poco temor y duda que me doy cuenta de lo ignorante que debía yo de ser, o lo atrevida. Claro que me hallaba en amplia medida poseída por la bendita simplicidad de la juventud, pero si bien juzgaba mi situación de modo imperfecto, de alguna manera era, asimismo, consciente de ello. Estaba firmemente decidida a no aceptar favores que no pudiera devolver y a ser modesta y graciosamente útil y agradable cuando la ocasión se presentase. Era una muchacha sin hogar, pero no el típico pariente pobre. Mi capital era menguado, pero estaba decidida a hacerme un lugar en el mundo antes que incurrir en una actitud de irresponsable dependencia. La señora Staines me tuvo al principio por alguien afable y limitado, alguien que, como compañera, no iba a dar crédito más que a su benevolencia. Más tarde, sin embargo, durante un tiempo, cuando empecé a dar pruebas de cierta sagacidad y capacidad de decisión, pienso que debió pensar que era un intrigante y, el cielo la perdone, un hipócrita. Pero a la larga, evidentemente, aunque al final, creo, acabó prefiriendo mi agudeza a mi posible dulzura femenina, de la cual no me hubiera debido apear. Decidió que yo era una persona con las mejores intenciones y que, de ahí que le cuente esto, bien podía ser la esposa adecuada para su hijo. Por supuesto que para llegar a esta inesperada, halagadora decisión tardó un tiempo. Fue consecuencia del invierno que pasamos juntas tras Harold haber desviado sus intereses
como su madre gustaba de decir, hacia lo artístico. Él insistió en que debíamos ir de inmediato al extranjero para estudiar las obras de los maestros. La madre, creo, sugirió que debíamos empezar por lo más cercano a casa, pero Harold dio a entender que se hallaba por encima de esas primariedades e insistió en que fuéramos a Roma. Desconozco hasta qué punto Harold llegó a aprender de los maestros, pero la verdad es que pasamos un invierno delicioso. Empezó su aprendizaje con la solemne prontitud que empleaba para todas las cosas, dedicando una gran porción de tiempo a copiar obras del Vaticano y el Capitolio. Trabajó con lentitud, pero con una extraordinaria precisión y claridad, y acababa sus trabajos con exquisito cuidado. Era muy poco dogmático, pero si llegabas a conocerle bien, encontrabas que tenía varios principios en los que era extremadamente tenaz. Algunos de ellos se relacionaban con las proporciones del cuerpo humano, que él mismo había determinado. Constituían, afirmaba, un infalible método para aprender a dibujar. Si otros artistas no lo hacían, peor para ellos. Aplicó ese raro método insistentemente durante todo el invierno y se trajo de Roma un nutrido portafolio, lleno de estatuas hábilmente sombreadas y de escultóricos aldeanos. Entró, luego, en el estudio de un pintor junto a otros discípulos, pero no se hizo muchas ilusiones ni con el maestro ni con los alumnos, y un día llegó a casa disgustado y declarando que no quería ya saber nada de todos ellos. Como no gustaba de hablar de cosas desagradables, nada dijo de lo que le habían incomodado. Pero deduje que había recibido alguna grave ofensa, y no me sorprendió que no quisiera confraternizar con la pléyade de estudiantes de arte. Tenían, todos ellos, descuidadas cabelleras y fumaban tabaco barato, vivían no se sabía dónde, pedían prestado dinero y se tomaban libertades. Harold no era, ciertamente, alguien que se negara a ayudar a un camarada necesitado, pero no perdonaba a quienes se tomaban libertades, ni a sí mismo se permitía ninguna. Nos volvimos muy buenos amigos y fue especialmente por eso por lo que él me llegó a gustar tanto. Nada más cierto que el hecho de que nos suele atraer, en gran medida, aquello que nos es opuesto, tal vez porque nos alivia de nosotros mismos. Confieso que mis buenas intenciones a veces chocaban con cierto fatal atolondramiento del que no estaba curada, pese a los problemas que me había siempre causado. En momentos de irritación tenía el impulso de dar rienda suelta a mi sarcasmo, o así al menos lo solía llamar mis camaradas de pandilla, aunque supiera que al volver a la calma me arrepentiría y enseguida pediría público perdón. Creo que se me tenía por generosa, y no solo por parte de mis compañeros de pandilla, pero tenía una secreta admiración por quienes sabían ser justos bajo cualquier circunstancia, por aquellos cuya conducta tenía en todo instante una armoniosa constancia, como el perfilado de una hermosa estatua. Harold Staines era un acabado caballero, como me gustaba calificarle en esos días, y lo admiraba tanto más cuanto aún sonaba en mis oídos el eterno estribillo de mis días colegiales. Niña, niña, ¿cuándo aprenderás a ser una mujer? Harold me parecía la encarnación de las más serenas afabilidades de la existencia, y no supe en qué gran consideración lo tenía hasta el día en que, en medio de una multitud, creí oír a un joven llamarle maldito pedante. En ese momento llegué a la conclusión de que el mundo era vulgar y grosero y que el señor Staines estaba muy por encima de él. La impresión que me producía no varió ante él, no sé si llamarlo así, galante decoro de su conducta hacia mí. Al principio me trataba con amable condescendencia, como una joven y bastante humilde persona cuya presencia en la casa obedecía a la excéntrica benevolencia de su madre, más que a ningún especial mérito propio. Pero, más tarde, cuando alguna de mis aptitudes, cualquiera que fuese, consiguió destacar por encima de mi timidez, se me acercaba, sobre todo cuando había gente, con una especie de ceremoniosa consideración con la que parecía querer anunciar al mundo que su madre y él me trataban como a un igual, porque yo era igual a ellos. Finalmente, un notable día, en Roma, me hizo el gran honor de hacerme saber que yo le gustaba. Me había siempre parecido algo tan poco lógico que llegase alguna vez a cautivar al señor Staines que, por un momento, me sentí decepcionada y casi impulsada a decirle que había esperado más de su buen gusto. Pero, a medida que me fui haciendo a la idea, la encontré perfecta y me sentí extraordinariamente honrada. No le tenía por un hombre de genio, pero su admiración me agradó más que si hubiese procedido de una pléyade de hombres de genio, de esos que, durante nuestros picnics arqueológicos, me hacía observar y que me parecían,
de algún modo, seres cubiertos con la herrumbre del mundo y plagados de errores del mundo, y ciertamente, sobre cuestiones vitales debían ser de aquellos que no les dan a sus mujeres la misma respuesta 2 días seguidos, además de que eran espantosamente feos. Harold era consecuente consigo mismo. Sus maneras exquisitas y su rubia postura parecían provenir directamente de su serenidad espiritual. El modo en que se me declaró fue característico suyo y a otra muchacha le hubiera parecido prosaico. Para mí, en cambio, fue de una peculiar dignidad. Le había preguntado, una semana antes, mientras estábamos en una plataforma ante el Laterano, cierta cuestión sobre el acueducto claudiano, cuestión que había sido incapaz de responder en ese momento. Pero nada más llegar a Roma hizo provisión de un buen montón de libros sobre el tema y se puso a leerlos con infalible diligencia. Te lo buscaré sin falta. Me dijo esto con suma seriedad, pero no pensé más en ello. Sin embargo, unos días después, cuando me pidió le acompañase a un recorrido por la campaña, nunca hubiera imaginado la lección magistral de arqueología que me iba a impartir, la cual mereció un más sabio oyente que yo, por cierto, llevándome hasta un crecido terraplén desde el que se divisaba el acueducto en toda su longitud, me soltó el resultado de sus indagaciones. No fue ciertamente un detalle trivial, pareciéndome mucho mejor cumplido que si me hubiera ofrecido un ramo de flores de 50 francos, o hubiera saltado para mí una valla de 6 pies con su caballo. Me dijo el número de arcos y hasta posiblemente el de piedras. Su relato rebosó erudición. Yo escuché, respetuosa, mientras contemplaba con detenimiento la larga y deteriorada ruina, como si ésta, de pronto, hubiese cobrado un extraordinario interés. Pero lo realmente interesante era el mismo señor Stein. ¡Qué maravilla! Un hombre que cumplía lo prometido tan admirablemente. Cuando terminó su disertación, permanecí en silencio y unos minutos después fui a ocuparme de mi caballo, pero de repente Harold puso las manos sobre las riendas y, en el mismo tono con que me había hablado del acueducto, me informó del estado de sus afectos. Sin jamás haberlo sospechado, lo tenía esclavizado, y fue justo reconocer que me adoraba. Fue justo. Siempre he recordado este término, aunque entonces estaba lejos de pensar lo poco que se avenía con su elocuencia, pero a menudo se me ocurría si no sería el elemento clave de su carácter. Un instante después se me declaró. No se sorprenda si le menciono estos detalles. Le seré franca. Si consiento en explicarle mi historia es porque pienso me será de provecho relatármela a mí misma. Al hablar voy recordando. Abandoné Roma, comprometida con el señor Steins y sometida a la aprobación de la madre. Él podía prescindir de ésta. Le dije, pero yo no. Y, encima, aún no estaba segura de haberla obtenido. Ella hubiera deseado, por supuesto, que su hijo se casara con una mujer de más categoría. La mía había ido creciendo en su consideración, pero difícilmente me podía ver como su nuera. Con el tiempo esperaba, sin embargo, satisfacerle y recibir sus bendiciones. Entonces sí que podría exigir que la situación no se demorase más. Desde Roma fuimos subiendo lentamente a lo largo de la costa mediterránea, deteniéndonos con frecuencia varios días para que Harold pudiese tomar los correspondientes bocetos. Pintaba las montañas y las distintas poblaciones con la misma diligencia que lo había hecho con las estatuas del Vaticano y, presumiblemente, con igual éxito. Como que sus prácticas invernales le habían proporcionado una gran habilidad. Podía componer un magnífico paisaje en una sola mañana. Siempre me pareció extraño, siendo tan sobrio en su lenguaje y sus maneras, fuese tan extremadamente colorista en su pintura. ¿Cómo se podía comprobar, al menos en el maravilloso baturrillo que constituían sus rápidas acuarelas? Carmesí y azul celeste, naranja y esmeralda eran sus contrastes preferidos, para lo cual la deslumbrante diafanidad de la atmósfera del país resultaba de lo más adecuado. O al menos así le parecía a la alegre muchacha de 20 años y recién comprometida que era yo por aquel entonces, y así fue durante un tiempo. No negaré que poco a poco, asimismo, en la luminosidad del mar y el cielo comencé a ver ocasionalmente reflejado cierto matiz sombrío. ¿Cómo darle a usted cuenta de la evolución de mis sentimientos en esa época? ¿Cómo hacerle ver, sobre todo, que yo no era un ser perverso ni caprichoso? Renuncio a hacerlo. Solo le puedo asegurar que analicé mis emociones, incluso antes de comprenderlas con dolorosa sorpresa. No es que me desilusionase, fue como si mi júbilo se acabase súbitamente, como si las alas de mi corazón me hubieran sido de repente cortadas.
Nunca había estado especialmente encariñada con lo que poseía y sabía bien que si quería admirar algo cabalmente debí considerarlo a respetuosa distancia. Mi felicidad por el afecto de Harold alcanzó su clímax demasiado deprisa y, antes de que lo tuviera asumido, me encontré dudando, extrañándome, cuestionándome. No fue culpa suya, por supuesto. No me prometía nada que no estuviera dispuesto a concederme. Todo eran atenciones y decorosa devoción. Si hubo algún fallo, fue mío, por ser una demasiado joven y desinformada persona. Desde que el compromiso quedara establecido me sentí 5 años mayor y el primer uso que hice de mi madurez, cruel como pude parecer, fue considerar con objetividad a mi novio, revisando mi opinión respecto a él. Su rígida urbanidad me impresionaba considerablemente, pero a veces me parecía que estaba oyendo una sinfonía de la que sólo algunas breves notas eran audibles. ¿Por qué estas y no otras? Más de una vez, para abatimiento mío durante mi plácida espera, me encontré con que las notas graves de Harold eran el principio y el fin de su carácter. Si el corazón humano fuese menos incurablemente escéptico, podía haber sido divinamente feliz. Me sentaba junto a mi prometido mientras pintaba, contemplando el más maravilloso paisaje del mundo y admirando la imperturbable audacia con que lo trasladaba al lienzo. Antes de lo que esperaba, estas bastante silenciosas sesiones románticas, como debieran parecer por el maravilloso escenario, se vieron gratificadas con la aprobación de la señora Stein. Sospechaba de nuestro secreto y sólo desaprobó que hubiera sido un secreto. Estaba satisfecha con la elección de su hijo y declaró con gran énfasis que no era ambiciosa. Fue amable, aunque, ya lo ve, no condescendía a innecesarias alabanzas, y me sorprendí de que en un momento la hubiese tenido por persona rígida y severa. A partir de aquí me habló abundantemente de su hijo. Demasiado, habría pensado, si el tema me hubiese preocupado menos. He dicho que yo no era perversa. Me juzgo demasiado benignamente. Pronto encontré algo opresivo, casi irritante en la frecuencia y complacencia de las disquisiciones maternales de la señora Steins. Un día en que me estuvo recordando con mayor insistencia que otras veces la suerte que yo tenía, le interrumpí en medio de una frase, dejándola perpleja por mi atrevimiento. Estuvo a punto, creo, de darme una reprimenda, pero se contuvo y se contentó con abordar el asunto con mayor cautela en el futuro. Otra cosa que recuerdo, una mañana estábamos cerca de Spezia, creo. Harold había estado pintando bajo un árbol, no lejos del hotel. Llegó a su lado, sentada, y leyendo en voz alta a Shelley. En ese lugar apetecía como en ningún otro hacerlo. Habíamos tenido una leve diferencia de opinión respecto a uno de los poemas, el hermoso Estrofas tristes en la cercanía de Nápoles, que posiblemente usted recuerde. Harold lo encontraba pueril. El término me pareció desacertado y recuerdo que dije, para dar fuerza a mi opinión, que aunque tal vez no sabía juzgar adecuadamente una pintura, sí creía saber hacerlo con un poema. Me dijo entonces, no he olvidado sus palabras, que carecía de suficiente cultura en ambos casos. Y creo que a ello repliqué que mejor carecer de cultura que de imaginación. Novios que éramos, la discusión que siguió se las tuvo. En cierto momento se dio cuenta de que se había dejado uno de los pinceles en el hotel y fue a buscarlo. Le costó encontrarlo y tardó en volver a aparecer. Su veredicto sobre Shelley permaneció resonando en mis oídos mientras contemplaba la azul iridiscencia del mar y musitaba los versos con que el poeta tan maravillosamente la describía. Fui entonces a sentarme en el taburete de Harold para juzgar cómo habría él plasmado ese encantador efecto en el cuadro. La pintura estaba casi terminada, pero, por desgracia, yo carecía de aptitud para apreciarla. El azul del mar, con todo, me pareció bien reflejado. Me hallaba comparando este azul con el original difuminado en la lejanía cuando oí una voz detrás mío y, al girarme, vi a 2 caballeros del hotel, uno de los cuales había sido mi vecino la noche antes durante la cena. Era extranjero, pero hablaba inglés. Al reconocerme se acercó cortésmente, presentándome a su compañero, y acto seguido pareció caer en éxtasis ante la pintura, que debió creer obra mía. Me apresuré a informarle de que no era yo la autora, sino el señor Staines. Sin arredrarse, declaró que era tan bella que se diría procedía de mi mano, y que aunque no fuera mía, seguro que habría influido en su logro. Pero su camarada, de carácter menos superficial en apariencia y extremadamente miope,
Tras examinar el cuadro con minuciosidad hasta tocar el lienzo con la nariz, exclamó con una sonrisa desagradable: «¿El señor Stein dice? Sorprendente. Hubiera jurado que era obra de una chica joven». El cumplido fue dudoso y no ayudó a recabar mi ecuanimidad. Como chica joven que yo era, supongo que debía de haberme sentido agradecida, pero como prometida suya, habría preferido que Harold pintara como un hombre. No sé cuánto tiempo transcurrió después de esto, pero empecé a cuestionarme, a modo de inofensiva conjetura, cómo una mujer podía sentirse estando casada con una ineficiente mediocridad. Entonces recordé, como si ello se refiriese a mí, que nunca había oído a nadie hablar en serio de sus pinturas y que cuando su madre las mostraba a algunas personas, el murmullo de admiración habitual en estos casos solía ser bastante alicorto. Pero enseguida recordé que no era porque pintase más o menos bien o mal, por lo que él me había interesado, sino porque su personalidad y moralidad, me parecía, rozaban la perfección. Sentado esto, empecé a preguntarme si uno puede llegar a cansarse de la perfección y si, el cielo me perdone, no habría llegado al límite de mi paciencia con Harold. Comenzaba a encontrarlo demasiado absoluto, imperturbable, prolífico en opiniones convencionales. Era como si lo tuviera todo perfectamente catalogado en su mente. Desde luego, sabía sacar el mejor partido de su tiempo y no podía hacer otra cosa que admirar su diligencia implacable. Desde el momento en que observé que no perdía el tiempo en caprichos o en soñaciones o en placer intelectual de ningún tipo, concluí tajantemente que no era el hombre de genio que había creído y, sin embargo, cuando a veces se le oía hablar, se hubiese jurado que lo tenía. Distribuía sus opiniones como si fueran maná celestial y nada era más normal para él que comentar: «Recuerda que hace un mes te dije esto y lo otro», queriendo significar que había legislado sobre cierto punto y yo debía grabarlo al fuego en mi interior. A menudo sucedía, sin embargo, que olvidaba la lección, viéndome obligada a pedirle que me la repitiera, pero me dejaba aún más insatisfecha que antes. Harold acostumbraba, entonces, a ajustarse el cuello de la camisa como si considerara que el tema estaba zanjado y yo, entonces, buscaba refugio en un silencio que día a día encubría conjeturas más pérfidas. Sin embargo, por extraño que pueda parecer, creo que debí decidir que, siendo Harold un modelo de perfección, mis dudas eran inmorales, sobre todo ahora que se suponía tenía domeñada a la señora Staines, y ésta no me recordaba esa perfección a todas horas. No sé si ella llegó a sospechar de mis dudas, pero pareció esforzarse en estar segura de mí. Era yo una compañera tan modesta para su hijo que si hubiera sabido más de la vida, su entusiasmo me hubiera alarmado. Más tarde lo comprendí, pero en aquel momento solo advertí un vago aroma de insinuación en su conversación que me solía incomodar. Fui injusta con la pobre señora, y si hubiera sido más astuta o más valiente, podríamos haber sido firmes aliadas. Juzgaba a su hijo menos desde la ternura que desde el celo maternal, y previo al veredicto del mundo respecto a su retoño, como yo no fui capaz de hacerlo en absoluto. Se dio cuenta de que para que su hijo alcanzase el éxito precisaba de una mujer lista, ya que por sus propios méritos nunca lo iba a conseguir, y me otorgó el honor de considerarme con suficiente talento social como para llevar a cabo tan arduo propósito, debiendo lamentar 1.000.000 de veces él no podérmelo decir sin tapujos, 1.000.000 de veces al menos. Mi respuesta hubiera podido ser, en ese caso, lo suficientemente directa como para habernos ahorrado una buena porción de dolor, mientras, tratando a medias de convencerme y a medias de enredarme, hizo lo posible para acelerar nuestro matrimonio. Si hubiera estado en juego algo menos que la felicidad de mi vida entera, pienso que hubiera sentido que debía a Harold una suerte de reparación por creerlo a alguien tan grande y le hubiera ofrecido quizás un afecto suficientemente genuino, aunque fuese en clave menor. Pero resultaba duro para una chica que había soñado tanto en una gran relación sentimental encontrarse de pronto frente a un ser tan perfectamente racional. Cuando, sin embargo, Harold me habló del día concreto en que juzgaba oportuno finalizase nuestro noviazgo, me vi imposibilitada para asentir y le pedí lo alargásemos un mes más. ¿Qué aguardaba yo con este alargo? No lo sé bien. Tal vez el retorno de aquel primer destello de ilusión, o tal vez ese postrero incómodo latido que me confirmase de una vez por todas que la ilusión se había evaporado. Harold asumió mi requerimiento con preocupación, preguntándome si yo dudaba de su afecto. No, le dije,
Creo que es mayor del que merezco. ¿Por qué entonces? Preguntó. ¿Quieres esperar? Supongo que porque dudo de mí misma. Me miró como si hubiera dicho algo de muy mal gusto, casi asustándome su seguridad en sí mismo, pero al final consintió en el aplazamiento. Tal vez cuando reflexionó más tarde se debió alarmar, porque la grave cortesía con que me dispensaba sus atenciones se volvió aún más rígida, como queriéndome recordar a cada momento del día que no se jugaba impunemente con sus sentimientos. Pero en jugar, el cielo lo sabe, era en lo que menos pensaba, pues en verdad me sentía muy abatida y una mañana me desperté con la convicción de que ya no era feliz. Concertamos casarnos en París, en donde Harold había determinado permanecer 6 meses para intentar de nuevo fortuna en el estudio de un pintor que apreciaba especialmente, cierto señor Martinet, un señor mayor adscrito, creo, a un anticuado estilo artístico. Durante nuestros primeros días en París fui muchas veces con Harold al Louvre, en donde resultaba un realmente provechoso compañero. Se conocía al dedillo la historia de todas las escuelas y, como se suele decir, dominaba aquello que le gustaba. Teníamos, sin embargo, la mala costumbre de no coincidir en los mismos gustos, pero yo no deseaba discutir, deseaba coincidir con él. Escuchaba devotamente cuanto era posible saber de Guido y Caravaggio. Un día nos hallábamos ante la inescrutable Gioconda de Leonardo, una pintura que desagrada a muchas mujeres. Le había comentado la aversión que me producía la contención de la dama, que en esta ocasión Harold pareció compartir. Sin embargo, quedé sorprendida de que, tras una pausa, me dijera tranquilamente: creo que la voy a copiar. No sé por qué sonreí, pero el caso es que lo hice, provocando aparentemente su irritación. Será muy difícil, dije. Intenta algo más fácil. Me gusta lo difícil, me respondió con contundencia. ¿De verdad? Le repliqué. ¿Sabes lo que dices? ¿Por qué no? Porque copiar un retrato si puedes copiar un original. ¿Qué original? Pues yo misma. Pinta mi retrato. Prometo ser suficientemente difícil. En realidad me sorprende que nunca me lo hayas propuesto. De hecho, la idea se me ocurrió en ese momento, pero la acogí con una suerte de alivio. Me pareció que podría así calibrar a mi prometido y que, si le salía bien, podría creer en él irremisiblemente. Me miró un momento como si no me hubiera entendido del todo y yo acabé de decírselo. Pinta mi retrato y cuando lo termine fijaremos el día de la boda. Después de todo, la proposición no era tan terrible y al cabo hasta pareció encariñarse con ella. Al día siguiente me dijo que ya tenía compuesta mi figura mentalmente y que podíamos empezar de inmediato. Las circunstancias estuvieron a nuestro favor, ya que pudimos disponer por entero durante un tiempo del estudio del señor Martinet. Este se había ido al campo a pintar un retrato, siendo en ese momento Harold su único alumno. Nuestra primera sesión tuvo lugar sin mayor tardanza. A este propósito utilizamos diversos ropajes, entre los que se hallaba el chal amarillo que usted ha estado admirando. Nos servimos de tales cosas a la vez que tocábamos el arpa y leíamos Corinna. Yo me iba probando pañuelos y velos, uno tras otro, pero Harold no quedaba satisfecho con ninguno. En especial, el chal amarillo le parecía un ornamento de meretriz, y decidió que debía, antes bien, llevar un sencillo vestido negro, con el mínimo de accesorios posibles. Citó con solemnidad el verso aquel sobre la belleza sin adornos, y comenzó a trabajar. El primer y segundo días progresó con lentitud y sentí, por momentos, que le había endosado una cruel carga. No se manifestó irritado, pero a menudo parecía confundido y cansado, y a veces abandonaba los pinceles, cruzaba los brazos y se quedaba mirando el cuadro con una fijeza ausente que colmaba mi paciencia. Enfádate conmigo, le tuve que decir más de una vez, en vez de con ese pedazo de tela inocente. No me ignores, aunque no creo sea culpa mía el ser difícil de pintar. Tras esta admonición, él solía volver de nuevo hacia mí la vista, sin sonreír, a menudo cubriéndose los ojos con la mano y dando una vuelta lenta por la sala para examinarme a distancia. Luego volvía a su caballete, daba una docena de pinceladas y se detenía de nuevo como si el ímpetu se le hubiera evaporado. Durante un tiempo me porté miserablemente. Me pareció que lo más oportuno era manifestarme hostil para que se forzasen a acabar el retrato. Me rogaba que no mirase el lienzo, pero yo sabía que era porque no avanzaba. Al fin, una mañana, tras estar contemplando su trabajo un rato en silencio, depositó su paleta con gravedad, pero sin otro gesto que hallarse alterado, que un suave pasarse el pañuelo por la frente. Me pones nervioso, declaró de pronto. Me pareció que la voz le temblaba y empezó a darme lástima. Abandonando mi puesto, le puse la mano en el brazo.
Si te angustias, déjalo estar, le dije. Se alejó sin contestar durante un rato. Sabía que estaba reflexionando a fondo sobre el tema y supongo que sabía que yo lo sabía y vacilaba en preguntarme si renunciar a realizar el retrato iba a suponer renunciar a algo más. Pero en apariencia no quería renunciar a nada y tomando de nuevo la paleta con el corto gesto incisivo habitual en él me pidió que volviera a mi sitio. No perderé más tiempo con el dibujo, dijo. Voy a empezar a pintar. Con los colores pareció más afortunado, ya que al día siguiente me dijo que empezaba a progresar rápido. Íbamos generalmente juntos al estudio, pero sucedió que un día estuvo ocupado, por la mañana temprano, en el otro extremo de París y quedamos en encontrarnos en el taller. Fui puntual, pero él aún no había llegado y me encontré a solas con mi trabajoso retrato. La oportunidad me fue bien y decidí así contemplarlo, pese a la prohibición, aunque me prometí confesar la falta. La contemplación del cuadro me produjo, sin embargo, menos placer que el que se supone producen las faltas. La pintura, aún muy incipiente, era escasamente prometedora y digna de halago. Se veía una cara larga y blanca, con unos ojos oscuros y fijos y un terriblemente anguloso par de brazos. ¿Era de esta tan poco atractiva forma que Harold me veía? Absorta en esta consideración, tardé unos instantes en percibir que no estaba sola. Oí un ruido, miré alrededor y vi a un desconocido, un joven que miraba el lienzo de Harold por encima de mi hombro. La mirada era intensa y no parecía agradarle lo que veía. Pasaron unos momentos antes de que él advirtiera que le estaba mirando. Me recordó poderosamente a ciertos desgreñados copistas que solía observar en pleno trabajo en el Louvre, y mientras suponía tendría algún legítimo cometido en el estudio, me contenté con pensar que sus maneras, desde luego, no eran las mejores del mundo, y me fui al otro extremo del cuarto. Pero como no parecía manifestar ninguna intención clara, me aventuré a mirarle de nuevo. Era joven, 25 como máximo, y muy desaseado. Recuerdo, entre otros detalles, que llevaba una corbata negra con 2 vueltas alrededor del cuello sin sujeción alguna. Era bajo, delgado, pálido y de aspecto famélico. Cuando me giré hacia él se pasó la mano por los cabellos como si quisiera parecer más presentable, llamándome la atención con sus abundantes y espesos rizos negros, al más puro estilo de los aprendices de pintor. Su cara hubiera parecido magra y vulgar, de no ser porque bajo los abundantes rizos brillaba un extraordinario par de ojos realmente llameantes. No eran tiernos ni vistosos, pero brillaban con una especie de febril inteligencia y penetración, y le distinguían, como dicen los franceses, de un cualquiera. Me miró casi echando chispas, diciéndome antes de que yo hablara, a la vez que sacudía la cabeza. ¿Es su retrato? Asentí con dignidad. Es malo, 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 exclamó. Excuse mi franqueza, pero es que realmente es muy malo. Es un desperdicio de colores, de dinero, de tiempo. Su franqueza era en efecto extrema, pero sus palabras tenían un acento de ardiente convicción que no obedecía a una vulgar impertinencia.